Bien, entonces farmacodinamia es lo que el fármaco le hace a mi cuerpo. Esa es farmacodinamia. Entonces aquí en farmacodinamia vamos a ver el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos. Cómo el fármaco hace cambios en mi cuerpo para que yo mejore. Si es un analgésico, ¿cómo hace para que se me disminuya el dolor? No solo entra el mecanismo de acción, que es muy importante y es parte de la farmacodinamia, el mecanismo de acción de los fármacos, sino también todas las acciones del fármaco en mi cuerpo. ¿Qué efectos adversos me da? Hay fármacos que causan cálculos. ¿Por qué me dan cálculos esos fármacos? Todo eso son farmacodinamia, lo que hace el fármaco a mi cuerpo. En ese sentido es muy importante que veamos que es una traducción de señal. Nuestros cuerpos tienen receptores en todas partes y esos receptores es donde el fármaco va a llegar a posicionarse y a ejercer ciertos efectos. Aquí tenemos un ejemplo de un receptor. Todos los receptores tienen un sitio de unión donde va a llegar el fármaco y va a ejercer su actividad. Aquí tenemos un fármaco representado con una chibolita, va a llegar a su sitio de unión y va a ocasionar ciertos cambios y eso va a ocasionar una señal para el cuerpo. Y esa señal se va a traducir y va a dar una respuesta biológica. Entonces es muy importante que conozcamos el complejo fármaco-receptor y que usualmente los receptores pueden estar en dos formas. En estado inactivo, representado como una R, o en estado activo, con una R con un asterisco. O sea, el fármaco lo está activando o usualmente los receptores están inactivos. Hasta que llega un estímulo, ya sea fármaco o un neurotransmisor propio del cuerpo, van a estimular a los receptores. Entonces, fíjense bien que existen 4 tipos de receptores. Si los pudiéramos agrupar a los receptores, pudiéramos encontrar que existen 4 tipos. Los canales iónicos, que son canales iónicos que tienen un ligando. Ejemplo de esto son los receptores nicotínicos. Lo que van a permitir es el paso de iones, por eso se llaman canales iónicos. Van a permitir entrada no solo de sodio, puede ser de potasio, puede ser de cloro, ya vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos los receptores acoplados a proteína G, y aquí tenemos de ejemplo los adrenoreceptores alfa y beta. Y aquí tenemos cómo son los acoplados a proteína G. Tienen, aparte de que su receptor tiene su sitio de unión del fármaco, fíjense aquí cómo cambia el sitio de unión, distinto, pero tiene sitio de unión siempre, tiene una proteína G acoplado a él. Y es esta proteína G la que va a dar toda la cascada de eventos o de respuestas de ese fármaco. Están los receptores ligados a enzima, y el ejemplo más típico son los receptores de insulina. Y están los receptores intracelulares, o sea que estos no están en la pared de la membrana, sino que están adentro de la célula. Entonces, nos vamos a ir uno por uno. Canales iónicos. Dentro de los canales iónicos existen varios tipos de canales iónicos. Hay unos que se abren de forma pasiva, hay unos que se abren de forma mecánica, pero los que ocupan los fármacos son los canales iónicos unidos a ligandos. ¿Qué quiere decir un ligando? Nuestro cuerpo tiene neurotransmisores y ese neurotransmisor tiene que llegar al sitio de unión del receptor y cuando llega ese neurotransmisor al sitio de unión del receptor, hace un cambio de ese receptor, el receptor se abre y permite la entrada de un ion. Entonces así funcionan los fármacos, como que fueran un ligando. Van a llegar al sitio activo del receptor y van a abrir las compuertas para que entre un canal. Algunos ejemplos comunes de ligando son acetilcolina, que permite la entrada de sodio, y el GABA, que permite la entrada de cloro. Ahora bien, ¿creen ustedes que si acetilcolina permite la entrada de sodio a la célula, va a haber despolarización o no va a haber despolarización en esa membrana? ¿Alguien? ¿Alguien que me quiera contestar?
¿Hay o no hay despolarización si entra sodio? Acordémonos de fisio. Acuérdense qué fármaco necesito que se acuerden bastante de fisio. Sí, habría. Habría despolarización, ¿verdad? Porque está entrando un sodio con carga positiva, adentro de la membrana está negativo, se va a poner positivo y va a haber despolarización de la membrana. En cambio, si fuera el GABA, el ácido gamma aminobutírico, está entrando cloro. Si entra cloro, se va a volver más negativo adentro, entonces no hay despolarización. Hay fármacos que tienen la propiedad de actuar como el GABA y hay fármacos que actúan como la acetilcolina. Entonces, los fármacos que ocupan este mecanismo de acción de canales iónicos actúan igualito al ligando, permitiendo la entrada de alguno de los iones, no solo sodio, cloro, puede ser potasio, etc. Los receptores acoplados a proteína G, les dije que el receptor tiene una proteína G acoplado a él. Y lo que hace esta proteína G tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma, pero también tiene guanosina difosfato. Entonces aquí lo que hay, cuando se acopla, aquí vemos el fármaco, llega al receptor y se acopla, hay un cambio de formación de la proteína G y el GTP se hidroliza, hay generación de energía, se forma GDP y activa a la adenilciclasa. Estaba inactiva, entonces la va a activar. ¿Quién hace principalmente esta función? De las 3 partes de la proteína G es la parte alfa, que tiene el GTP. Va a activar a la adenilciclasa. La adenilciclasa, al activarse, va a degradar el ATP y va a convertir el AMP cíclico. Como está degradando ATP, nos queda AMP cíclico. Y es este AMP cíclico que funciona como segundo mensajero, se va para dentro de la célula y va a ir a hacer toda la reacción que tenga que hacer para ese fármaco. Entonces hay ciertos fármacos que actúan y que sus receptores tienen la proteína G. Hay fármacos que actúan acoplados a proteína G. Hay fármacos que actúan como receptores de ligando a enzimas. Dijimos que son 4 tipos de receptores. Este es el ligado a enzimas. Y para esto les traigo de ejemplo la insulina. El prototipo principal de este tipo de receptores ligado a enzimas es la insulina. ¿Qué es lo que hace insulina? Cuando usted acaba de comer, se libera insulina por el páncreas. Esta insulina llega a su receptor. Pero ¿quiénes necesitan o quiénes tienen el receptor de insulina? Lo tienen principalmente músculo esquelético y tejido adiposo. Entonces la insulina va a llegar a su receptor y este receptor de insulina tiene 2 unidades alfa y 2 beta. Las alfa las tiene casi en la membrana, pero las betas entran adentro de la célula. Entonces estas betas son las que cambian de formación y al cambiarse de formación se fosforilan y emiten unas señales enzimáticas, hacen una cascada enzimática de reacciones. Todas estas son enzimas, activan a las sinasas, al inositol trifosfato y activan a otras enzimas. Al activarse las enzimas adentro de la célula, va a producir todos los efectos que ha hecho la insulina. Crecimiento celular, síntesis de proteína, síntesis de glucógeno, pero también el inositol permite que los GLUT4 que estaban adentro de la célula se trasloquen para la membrana celular. Y al estar los GLUT4 posicionados en la membrana, permiten la entrada de la glucosa. ¿A dónde dijimos que actúa la insulina? Músculo esquelético y tejido adiposo. Y esta es la forma en cómo actúa. ¿Diga? ¿No? El otro tipo de receptor, ¿verdad? Es el que estaba intracelular. Ese ya no se los puse. Vamos a regresar un poquito. Es el intracelular. ¿Qué característica tiene que tener este fármaco para que pueda entrar la membrana plasmática y entrar y buscar a su receptor adentro, intracelularmente? Tiene que ser liposoluble, porque ese fármaco tiene que atravesar la membrana plasmática que está llena y rica de lípidos. Entonces, estos fármacos liposolubles, la mayoría son esteroideos, hormonas esteroideas,
son fabricadas a base de la molécula de esteroide para que él sea liposoluble y estos fármacos puedan entrar. Entonces hay fármacos que actúan bajo receptores intracelulares. Entonces, en resumen, son 4 tipos de receptores y no todos los fármacos actúan. O sea, los fármacos tienen su receptor específico, ya sea que sea por iones, por acoplado a proteína G como los adrenoreceptores, ligados a enzimas como el de la insulina, o intracelulares como el de las hormonas esteroideas. Bien. ¿Qué característica tiene esa transducción de señal? Cuando ese fármaco ya llegó a su receptor, tiene que emitir una señal que se va a traducir en el cuerpo para ejercer un efecto. Entonces tiene 2 características. Amplificación de las señales pequeñas. Está más que todo los fármacos que actúan ligados a proteína G y los fármacos ligados a enzimas como la insulina amplifican las señales pequeñas. Aunque sean pequeñitas señales, pequeñas cantidades de fármacos pueden amplificar su señal. El otro mecanismo para proteger a la célula de estimulación excesiva es desensibilización y regulación negativa. Hay fármacos que van desensibilizando a los receptores. Por ejemplo, las benzodiazepinas, diazepam, lorazepam, desensibilizan un poco a los receptores y así es como van creando tolerancia. Con el tiempo usted ya no necesita media pastilla para dormir, tiene que tomarse una entera. Después ya no necesita una y la mitad porque se van desensibilizando los receptores y va habiendo una regulación negativa. Entonces hay fármacos que pueden tener este efecto cuando traducen su señal. La relación dosis-respuesta. Cuando damos un fármaco, nosotros esperamos una respuesta y que ese fármaco sea efectivo para el tratamiento que estamos dando. Si es para el dolor, quiero que me quite el dolor. Entonces, lo usual es que conforme usted va aumentando la dosis del fármaco, va mejorando, aumentando la respuesta. Pero tienen una meseta o un tope final los fármacos. Y de ahí para allá se mantienen de manera constante en sangre. Y hay 2 características importantes de esta respuesta. La potencia y la eficacia del fármaco. La potencia es la cantidad del fármaco necesario para que se produzca un efecto. Y la eficacia es la magnitud de la respuesta que causa el fármaco. ¿Cuán eficaz es? Si es para el dolor, ¿qué tan eficaz es para quitarme el dolor? Si es antibiótico, ¿qué tan eficaz es para contrarrestar mi proceso infeccioso? Entonces, en ese sentido, vamos a ver aquí la potencia primero. Dijimos que la potencia tiene que ver con la cantidad del fármaco. Y es así que tenemos aquí un fármaco A en rojo y un fármaco B en anaranjado. Si nos fijamos, el fármaco A necesitó menos cantidad de dosis que el fármaco B, aunque es un poquito la diferencia, se logra notar un poquito más aquí. Dimos el fármaco A y dimos el fármaco B. Entonces, el que necesita menos cantidad de dosis para hacer su efecto es más potente. Pero hay algo muy importante de recalcar también en esta curva y es el S50. Esto es muy importante en medicina. Es la concentración del fármaco que produce el 50% de la respuesta máxima. Entonces, el fármaco que ocupe menos cantidad de dosis para llegar al S50 es más potente. Y es así que el libro de texto nos pone un ejemplo. Tenemos 2 fármacos, dice, candesartán e irbesartán. Los 2 son antihipertensivos de la misma familia. Candesartán yo ocupo dosis de 4 a 32 miligramos para que me baje la presión. Pero miren, irbesartán ocupa dosis de 75 a 300 miligramos para que me baje la presión. Entonces, ¿cuál de los 2 es más potente? Es más potente candesartán, puesto que necesita menor cantidad de dosis para llegar al S50 y ejercer su efecto. A eso se refiere la potencia del fármaco. Entre menos cantidad de dosis demos del fármaco, hace bien su efecto, que es, en este ejemplo, bajar la presión arterial. Entonces, veamos la eficacia. La eficacia depende del número de complejos fármaco-receptores. Tenemos en una membrana llena de receptores como en un banco, que están ahí todos los cajeros. Llega el fármaco y todos los receptores se ocupan, todos están ocupados. Entonces tiene mucho que ver con que se llenen todos los receptores y con la actividad propia del fármaco o actividad intrínseca del fármaco. Pero la eficacia
brinda un mayor beneficio terapéutico que la potencia. O sea que a la larga a mí lo que me interesa no es que el fármaco sea potente, me interesa más que sea eficaz y que haga la respuesta que tenga que hacer. En el ejemplo anterior de los 2 fármacos antihipertensivos, los 2 eran eficaces puesto que los 2 bajaban presión arterial, aunque uno fuera más potente que el otro. Como médico a mí me interesa más la eficacia que la potencia del fármaco. Vemos en esta curva, tenemos el fármaco A en rojo, alcanza su S50 antes que el fármaco B. Este se tarda todavía más para alcanzar su S50. Entonces A es más potente que B, pero los 2 hicieron el efecto que deseábamos. Aunque yo en este ocupara más dosis, hizo el efecto deseado. Entonces los 2 son iguales de eficaces, que eso es al final lo que a mí me interesa, la eficacia. Pero veamos el fármaco C. El fármaco C, aparte de que ocupó más dosis, es menos potente, pero miren la respuesta que dio fue tan pequeña, entonces es menos eficaz que A y B. Es un fármaco muy poco eficaz. ¿A qué se refiere la actividad intrínseca del fármaco? Es la actividad propia que el fármaco ejerce. Y en este sentido, según su actividad intrínseca, se clasifican en agonistas y antagonistas. Y los agonistas, un fármaco agonista es aquel que está haciendo la respuesta igualita a la que tiene que hacer un neurotransmisor o una sustancia propia de mi cuerpo. Entonces los agonistas se clasifican en totales, parciales e inversos. Y el antagonista no permite que actúe el agonista. No lo deja actuar. Pero pueden ser varios tipos de antagonistas. Competitivos, no competitivos. Aquí tenemos irreversibles y alostéricos. Y tenemos el funcional. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El agonista total hace el efecto igualito al de mi cuerpo. El ejemplo típico es epinefrina. Epinefrina es una droga que la ocupamos para paro cardiorrespiratorio, también para reacciones anafilácticas, que es, en mi cuerpo es la misma adrenalina. Entonces es el mismo componente de la adrenalina de mi cuerpo, pero hecho fármaco. Recibe el nombre de epinefrina. Entonces la actividad que ejerce adentro de mi cuerpo es igualita al de la adrenalina, en un 100%. Entonces es un agonista total. Hace el efecto igualito al del neurotransmisor adrenalina en mi cuerpo o noradrenalina. Tenemos agonistas parciales. Perdón, el agonista total, su actividad intrínseca es igual a 1. El agonista parcial tiene una actividad intrínseca mayor que 0, pero menor que 1. O sea, no hace el efecto igualito al de los neurotransmisores de mi cuerpo, pero tampoco es que no haga ningún efecto, no se quede en 0. ¿Verdad? Ejemplo de esto son algunos antipsicóticos atípicos que hacen efecto dopaminérgico, pero no lo hacen igual que la dopamina propiamente, pero sí bastante parecido. Entonces son agonistas parciales. No solo antipsicóticos, entran aquí también algunos antidepresivos que actúan a nivel de serotonina, etc. Y tenemos los agonistas inversos. Fíjense que tienen actividad intrínseca menor que 0, o sea, abajo de 0. Estos estabilizan la forma inactiva del receptor. Cuando ellos llegan al receptor, lo inactivan. Usualmente los agonistas van a activar a los receptores, pero estos, los inversos, van a inactivar a los receptores. Entonces, ¿cuál es el que tiene actividad intrínseca de 0? Es el antagonista. Y de los antagonistas tenemos, dijimos, competitivos, no competitivos y funcionales. Los antagonistas tienen actividad intrínseca de 0. Y un antagonista no tiene efecto sobre la función biológica si no hay un agonista presente. O sea que si el antagonista está sin un agonista, no tiene ningún efecto. Tiene que haber un agonista para que él haga su efecto como antagonista, dando una actividad intrínseca de 0. ¿Por qué se llaman competitivos? Porque si se fijan en el receptor que esté en la célula, hay solamente un sitio activo para que se une ese fármaco. Y entonces el antagonista compite por el sitio activo con el agonista. Por eso se llama competitivo. Pero hay otros receptores
de antagonismos no competitivos. ¿Qué es lo que sucede en el no competitivo? El receptor tiene dos sitios activos, uno para el antagonista y otro para el agonista. Entonces no está compitiendo por el sitio activo. Él tiene su propio sitio activo donde va a llegar a posicionarse en el receptor. Por eso es no competitivo. Y los antagonistas funcionales, ya los vamos a ver bien, pero estos tienen, si ustedes se fijan, un receptor propio y hacen un efecto completamente distinto al agonista. El agonista está haciendo un efecto positivo, el antagonista está haciendo un efecto contrario, negativo. Entonces, estos antagonistas, ya vimos que pueden ser competitivos, no competitivos. Dentro de los no competitivos, no compiten por el sitio activo, están los que se unen de forma irreversible. Se unen y ya no se separan de su receptor hasta que esa célula que tiene ese receptor fallece, como por ejemplo la aspirina. La aspirina se une a sus receptores en las plaquetas y la plaqueta tiene una vida media de aproximadamente una semana más o menos. Entonces, hasta que la plaqueta muere, ahí queda el efecto de la aspirina. Por eso es que muchas veces cuando damos aspirina a los pacientes y se les va a operar, se les pide que esperen 7 días sin tomar aspirina para que se les pueda operar. Porque si los operan antes, la aspirina hace un efecto antiplaquetario y ese paciente les va a sangrar mucho en sala de operaciones. Entonces, hay unos que se unen de forma irreversible al receptor. Hay unos que son alostéricos. Quiere decir de que cuando se unen al receptor, cambian la forma del receptor. Si se une aquí el antagonista, lo que hace es cambiar la forma del receptor donde se va a unir el agonista. Y al cambiarlo, el agonista llega, pero no reconoce su sitio activo, porque el antagonista ya lo disfrazó y le cambió la forma. Esos son los alostéricos. Cambian la forma del receptor o del sitio activo donde va a llegar el agonista para que el agonista no lo reconozca. Una diferencia fundamental es que el antagonista competitivo reduce la potencia de los agonistas, aumentando el S50. Pero los antagonistas no competitivos van a reducir la eficacia, disminuyendo el efecto máximo del fármaco. En este caso, si los antagonistas están disminuyendo el efecto máximo de los agonistas. Aquí tengo un ejemplo, terazocina es un antihipertensivo, es antagonista competitivo de los receptores alfa-1 adrenérgicos. Nosotros sabemos que en los receptores alfa-1 adrenérgicos, si la adrenalina llega, que sería el agonista, va a ejercer un efecto vasoconstrictor. Pero si yo le doy terazocina a ese paciente, que es un antihipertensivo, al ejercer un antagonismo competitivo en los receptores, en vez de que haya vasoconstricción, va a haber un poquito de vasodilatación y de esa forma me va a bajar la presión arterial. Así actúan estos fármacos antagonistas competitivos alfa-adrenérgicos. Y los funcionales, como les decía, tienen cada uno un receptor específico. Este es el agonista, pero este es el agonista que tiene su propio receptor. Y el agonista ejerce una respuesta positiva, pero el antagonista ejerce la respuesta contraria. Ejemplo de antagonismo funcional tenemos los fármacos, algunos de los fármacos que ocupamos en la broncoconstricción, en los asmáticos. Por ejemplo, en el asma hay broncoconstricción. ¿Quién me la está provocando? La está provocando la histamina. La histamina está llegando a sus receptores H1. Este es el agonista aquí, histamina. Llegó a su receptor y dio broncoconstricción. Pero vengo yo y le pongo a ese paciente epinefrina, que está haciendo un efecto antagónico en los receptores beta 2 en el pulmón. Entonces la epinefrina sería el antagonista, va a ejercer el efecto contrario. Este me está dando broncoconstricción, epinefrina me va a dar broncodilatación. Entonces de esa forma estoy tratando de contrarrestar la broncoconstricción de los pacientes asmáticos, ejerciendo un efecto antagonismo funcional. Y ya casi para terminar, vamos a hablar de las dosis respuestas cuantales y algo muy importante conocido como índice terapéutico. El índice terapéutico es la razón de la dosis que me va a producir toxicidad en la mitad de la población. Ya se han hecho estudios y ya se saben los índices terapéuticos de los fármacos antes de que estos salgan al mercado. Entonces ya nuestros científicos saben cuál es la dosis tóxica. El TD50. Si de 100 personas a 50 yo lo llegué a dosis tóxicas
digamos, con un fármaco X le doy 30 miligramos y con 30 miligramos yo llego a la dosis tóxica en el 50% de la población, ese es mi TD50. Pero también es esa razón entre la dosis que produce la respuesta clínicamente deseada o efectiva, LD50. Al otro 50% con esa dosis yo le di un efecto que era el esperado para ese fármaco. Entonces esa relación entre la dosis tóxica y la dosis efectiva en el 50% de la población es lo que se conoce como índice terapéutico. Y es así que tenemos dos ejemplos. Uno con índice terapéutico estrecho, corto, pequeño, como por ejemplo la warfarina. Es un fármaco anticoagulante que me va a servir pacientes con infarto, que han tenido trombosis, tromboembolismo pulmonar. Yo los anticoagulo, primero con heparina y luego con warfarina. Pero la warfarina, yo me puedo pasar a la dosis tóxica de una forma rápida porque tiene un índice terapéutico muy estrecho. Fíjense que esta es la dosis en verde que me va a causar el efecto terapéutico deseado. Pero esta es la dosis tóxica. Entonces, entre la mitad de la dosis tóxica a la dosis efectiva, la ventana o el índice o el margen es bien estrecho. La warfarina viene de 10 miligramos y a veces tenemos que estar, porque no todas las personas somos iguales, tenemos que estar viendo cuál va a ser la dosis que le vamos a dar a ese paciente. Hay pacientes que con una pastilla al día se mantienen anticoagulados como nosotros queremos. Hay pacientes que ocupan menos cantidad, media pastilla, y hay pacientes que ocupan más, una pastilla y media o 2 pastillas diarias. Entonces, pero yo lo que tengo que ver es que no me pase a la dosis tóxica, porque es bien fácil pasarme. Si me paso, yo voy a tener anticoagulado al paciente y cualquier sangrado puede ser fatal para ese paciente. En cambio, la penicilina tiene un índice terapéutico amplio, grande. Hablamos de poner 1.2 millones de penicilina, de 2.4 millones, podemos poner hasta 4.8 millones de penicilina, porque este viene en unidades internacionales. Y si ustedes se fijan, la dosis que me va a realizar el efecto deseado en verde, y hasta aquí puedo ocupar toda esta cantidad de concentración de fármaco bien amplia antes de ocasionar la dosis tóxica del medicamento. Aquí tenemos la dosis tóxica media, el S50 tóxico está aquí. Entonces vemos que es bien amplia la ventana terapéutica. Yo puedo dejar bastante cantidad de dosis del fármaco y no voy a ocasionar toxicidad en ese paciente. Entonces son fármacos, algunos tienen amplia ventana terapéutica o índice terapéutico amplio, pero hay otros fármacos que tienen índice terapéutico estrecho y con estos son con los que tenemos que tener un poquito más de cuidado, porque si nos pasamos de la dosis, vamos a ocasionar los efectos tóxicos del fármaco y podemos complicar al paciente. Eso sería todo sobre farmacodinamia. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? Yo tenía una pregunta. Díganme. ¿Qué factores tienen que verse influidos para que se llegue a una dosis tóxica en un paciente? Aparte de la concentración. Aparte de la concentración, la ventana terapéutica del fármaco, que vimos que unos son estrechos y otros son amplios, tiene mucho que ver la idiosincrasia del paciente, el metabolismo, las enfermedades crónicas que tenga. Por ejemplo, un fármaco que se metaboliza por el hígado y usted se lo está dando y el paciente tiene cirrosis hepática, lo va a llegar a la toxicidad de una forma mucho más rápida. O el fármaco se elimina por vía renal y el paciente tiene insuficiencia renal crónica, no lo va a eliminar muy bien. Va a pasar más tiempo en sangre y usted puede llegar a la dosis tóxica fácilmente con ese paciente. De hecho, en los pacientes con insuficiencia renal crónica, existen tablas hechas de cuánta es la dosis que le tenemos que dar de los fármacos. Por ejemplo, algunos antibióticos solo se les da la mitad de la dosis si el daño renal es moderado. Si el daño renal es crónico, severo y está en diálisis, todavía se disminuye menos la dosis de los fármacos. Ya existen tablas para calcular cuánto de dosis se le va a dejar al paciente dependiendo de qué tanto tiene daño renal. Entonces hay muchas cosas que pueden interferir. ¿Otra pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. Con respecto a lo del candesartán y el irbesartán, si al final los dos logran un efecto, ¿de qué depende que vaya
a seleccionar uno de los dos. O sea, si le puede afectar el que tenga más dosis para que tenga efecto o no. O sea, ¿de qué dependería que usted elija uno y otro si al final los dos tienen el mismo efecto? Del precio. Porque los dos me están haciendo el efecto de disminuir la presión arterial. Los dos son de la misma familia. Solo que uno es más potente pero ocupa menos dosis que el otro. Pero igual los dos hacen el mismo efecto. Entonces, ¿de qué va a depender? De la disponibilidad en el mercado y del precio del fármaco.